Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistentes de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 5 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la Junta previa del 31 de agosto se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su informe de actividades 2016-2017. Una del senador José María Martínez Martínez, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondientes al segundo año de la 63ª legislatura. Una de la senadora María Hilaria Domínguez Arbizu, con la que remite el informe de su participación en la 27ª reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo los pasados días 18 y 19 de agosto en Panamá. Una del senador Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su quinto informe de actividades legislativas. Una de la senadora Rosariana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten informe de participación en las reuniones de trabajo sostenidas en Nueva Zelanda del 18 al 23 de junio del año en curso. Una de la senadora Andrea García, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual legislatura. Una del senador Marco Antonio Blázquez Salinas, con la que remite los informes de sus participaciones en la cuarta cumbre de líderes económicos que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2015. La reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre Asuntos Fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015 en París, Francia. Y la cuarta reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se efectuó del 3 al 5 de febrero de 2016 en París, Francia. Y otra de la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, con la que remite el informe de su participación en el encuentro de presidentes de parlamentos realizados el 18 de agosto pasado en Lima, Perú. Así también se recibieron sendas comunicaciones de los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Suar, Jorge Luis Lavalle Mauri, Javier Lozano Alarcón y Salvador Vega Casillas, por la que solicitan hacer constar su respectiva intervención de voto de manera pública e indeclinable en contra de la aprobación de cualquier dictamen basado en la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, mientras dicha aprobación continúe activando la designación automática del titular de la PGR como primer fiscal general, y a favor de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia política electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la eliminación de la designación automática del titular de la PGR como primer fiscal general. La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones. Pasamos al siguiente asunto. Recibimos de la mesa directiva una comunicación suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, por la que informa que se separa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y que se mantendrá como senadora sin grupo parlamentario. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, recibimos una comunicación de la senadora Marta Palafox Gutiérrez, por la que informa su incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese también a las Secretarías Generales del Senado. Compañeros senadores, les informo que el pasado mes de agosto se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con las propuestas de designación de el ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y del ciudadano Octavio Francisco Pastrana como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Ambos expedientes se turnaron de manera directa a la Comisión de Energía el día 16 de ese mismo mes. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con las siguientes propuestas. Una terna para designar un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos Norma de la Salud Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche Sala, para cubrir la vacante del ciudadano Noé Navarrete González, quien concluyó su periodo el 31 de diciembre de 2016. Otra terna para designar un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos Francisco Granados Rojas, Fernando Ruiz Nasta y Guillermo Zúñiga Martínez, a partir de la vacante que se generará el 31 de diciembre de 2017. Y otra terna para designar un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos Néstor Martínez Romero, Ramón Antonio Maciú Arrojo y Alfonso Reyes Pimentel, a partir de la vacante generada por el ciudadano Néstor Martínez Romero, quien concluyó su periodo el 14 de mayo de 2017. Túrnese la documentación descrita a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente. Informa ahora al Pleno que se recibieron 14 nombramientos de personal diplomático, mismos que se turnaron de manera directa a las comisiones correspondientes el 1 de septiembre pasado. Solicito a la Secretaría dé cuenta con dichos nombramientos y los turnos que se les asignaron. Doy lectura. Se recibieron nombramientos a favor de las ciudadanas y los ciudadanos Janerit Cristina Morgán Sotomayor como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República del Ecuador. José Omar Hurtado Contreras como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. Orlando Arbizu Lara como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de El Salvador, y Héctor Daniel Dávalos Martínez como cónsul general de México en San Juan, Puerto Rico, y se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Asimismo, se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos Armando Gonzalo Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Indonesia y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste. José Ignacio Madrazo Bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Libanesa. Lorena Lario Rodríguez como cónsul general de México en Shanghái, República Popular China. Y Eduardo Patricio Peña Haller como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Comunidad de Australia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji y República de Vanuatu, mismos que se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. También se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos José Guillermo Ordorica Robles como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rumania, y Carlos Pujalte Pineiro como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Islandia. Ambos se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa.
Igualmente se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. Jorge Lomonaco Tonda como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Y María del Socorro Flores Liera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria para que funja como representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Suiza. Estos 3 nombramientos se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Y se recibió el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes como cónsul general de México en San José, California, Estados Unidos de América, el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Es todo, señor presidente. Gracias. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Les informo ahora que el pasado 1 de septiembre recibimos de la Secretaría de Gobernación 128 ejemplares del 5º informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Asimismo, recibimos los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. Todos han sido ya distribuidos a las senadoras y los senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios. Pasamos al siguiente asunto. Recibimos un oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con las fichas de monitoreo y evaluación de diversos programas presupuestarios del sector ambiental. Remítase dicha documentación a las Comisiones de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto correspondiente al segundo trimestre del año 2017. Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los siguientes documentos. Primero, estudios sobre presupuesto y derechos humanos, ensayos sobre presupuesto público y derechos humanos y por último el presupuesto público y derechos humanos por una agenda para el rediseño del gasto público en México. Remítase dicha información a la Comisión de Derechos Humanos. Le informo, presidente, que también se recibió un oficio del Instituto Nacional Electoral con el que remite copia de la resolución aprobada por el Consejo General del 20 de julio del año 2017, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de dicha resolución a los integrantes de la Asamblea. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Guerrero una invitación para asistir a la sesión solemne en conmemoración del 204 aniversario del primer Congreso de Anáhuac, a realizarse el próximo miércoles 13 de septiembre en Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero. Esta presidencia designa en comisión a los senadores Sofío Ramírez Hernández, Esteban Albarrán Mendoza y Armando Ríos Peter. Pasamos al siguiente asunto. También damos cuenta que se recibieron 11 oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y también por la Cámara de Senadores. Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta. Hago ahora su conocimiento que la Cámara de Diputados nos remitió la siguiente documentación: 59 proyectos de decreto originados en dicha colegisladora, 3 proyectos de decreto devueltos con modificaciones para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional y 4 expedientes de proyectos de decreto devueltos desechados para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Esos 66 expedientes se recibieron después de concluir el periodo de sesiones en el mes de abril de 2017 y todos ellos fueron turnados de manera directa a las comisiones correspondientes el 5 de junio pasado. La lista de asuntos con sus respectivos turnos se encuentra publicada en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto.
La Cámara de los Diputados nos remitió también un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 bis del Código Penal Federal. Túrnese las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Recibimos de la Comisión Permanente el inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. Les informo que dicho inventario contiene 50 proposiciones con punto de acuerdo. El listado correspondiente está publicado en la Gaceta con el turno asignado a cada proposición. Informo a la Asamblea que la mesa directiva suscribió un acuerdo en relación con el comité directivo del Instituto Belisario Domínguez, al cual solicito a la Secretaría de lectura en su parte resolutiva. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al punto resolutivo del acuerdo. Único, se designa al senador Miguel Barbosa Huerta como secretario del comité directivo del Instituto Belisario Domínguez en sustitución del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, firmado el 4 de septiembre del 2017 y firma la mesa directiva en pleno. Está a discusión. De no haber ningún legislador apuntado en participar, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, por favor, levantar su mano. Repito que quienes estén por que se apruebe el acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar su mano de igual manera. Le informo, presidente, que es aprobado el acuerdo. Aprobado el acuerdo por el que se designa al senador Miguel Barbosa Huerta como secretario del comité directivo del Instituto Belisario Domínguez. Comuníquese. Solicito a la Secretaría de Cuenta con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado. Para los efectos de los artículos 66, inciso G y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de septiembre del año en curso. Doy cuenta. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de septiembre del año 2017. Servicios personales, 9,083,718 pesos. En servicios generales, tiene un monto de 109,561,051 pesos. Da un total de esas cantidades 368,644,769 pesos. En la Ciudad de México, firmado el 23 de agosto del año en curso 2017. Es todo, señor presidente. Señora secretaria, le pediría por favor si pudiera repetir de nuevo el presupuesto de dietas, honoreos, sueldos y gastos. Me parece que por ahí no escucharon correctamente. El servicio de gastos personales, 259,083,718 pesos. Para el servicio generales está contemplado un monto de 109,561,051 pesos, dando un total en la suma de ambas cantidades de 368,644,769 pesos. Muchas gracias, senadora. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de septiembre del año en curso. Quienes estén por la afirmativa, de la misma forma siempre acostumbrada, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, también favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidente, que es aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre del año 2017. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2017, pasamos al siguiente asunto. Para
Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el informe de presupuesto ejercido al mes de julio de 2017. Damos cuenta del presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores al mes de julio del año en curso, 2017. Servicios personales, 1,654,688,620 pesos. Materiales y suministros, 69,950,200 pesos. En servicios generales, 1,012,977,862 pesos. En ayudas y subsidios, 11,099,733 pesos. En cuanto a bienes inmuebles, 131,303,213 pesos. Y respecto a la inversión pública, 40,807,625 pesos, dando un total de 2,920,827,253 pesos. Firmado el 23 de agosto del año 2007. Es todo, señor presidente. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Diva Gastelum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de desarrollo sostenible. Gracias, querido presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto para mí aperturar con la presentación de iniciativas en este último tramo del Senado de la República. Y esta propuesta que traigo es un decreto de reforma a los artículos 1, 25 y 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Como ustedes saben, en el 2000, en Nueva York, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, México y otras 188 naciones nos suscribimos a lo que se le llamó los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es innegable que pudimos avanzar. Eran para este propósito 8 objetivos, con 21 metas y 48 indicadores, y en el 2008 se incrementaron 70 más indicadores. Mucho se pudo hacer en este tema, que era sobre la pobreza, sobre la enseñanza de educación primaria, los temas de salud materna, pero hubo un nuevo momento, un momento muy importante en el 2011, que fue la expedida la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de dotar al Poder Ejecutivo de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación y fomento del desarrollo internacional, México en este contexto. Pero hay un nuevo momento y a eso me quiero referir, y esa es la búsqueda de esta iniciativa, que los ODS estén incorporados en esta legislación. Es valioso tenerlo porque esta Agenda 2030, que ya este Senado de la República ha hecho una serie de actividades que ya hemos visto, como más de 16 comisiones la hemos integrado para poder orientar y alinear estos objetivos de acuerdo a la tarea que hace este país, especialmente en el apartado legislativo.
Hoy la nueva propuesta tiene 17 objetivos con 69 metas. Y hay cosas muy importantes que se han incorporado, como la igualdad de género, el tema ambiental con otra connotación y la participación activa en esta implementación de la Agenda 2030 por parte de México. Por lo tanto, vengo a proponer esta reforma al párrafo tercero del artículo primero, a la fracción 9 del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue. Artículo primero, en la fracción segunda, las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable y sostenible, subrayo sostenible, que es la nueva aportación, mediante las acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social, el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural, la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo, así como la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y subrayo la creación de energías limpias y renovables, así como el fortalecimiento a la seguridad pública con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos y subrayo seguridad humana. El artículo 25 habla de garantizar la coherencia con la consecución de los objetivos del milenio y la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Esto es muy importante poderlo incorporar a esta Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque marcará la pauta de la agenda internacional de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Mariana Gómez del Campo para presentar a nombre propio del senador Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal en materia de robo de identidad. Con su venia, senador presidente. Primero, me llena de satisfacción el poder presentar esta iniciativa de ley en esta primera sesión, una iniciativa de reforma que pretende solucionar un problema que desafortunadamente está en crecimiento y que de manera preocupante está afectando el patrimonio y la tranquilidad de miles de mexicanos. El robo de identidad o la usurpación de identidad es una conducta ilícita que se está extendiendo. Una actividad que implica pérdidas por millones de pesos diarios para personas físicas, para familias e instituciones bancarias. Prácticamente todos los que estamos aquí, seguramente los que nos están viendo a través del canal del Congreso, tienen algún conocido o incluso ellos mismos que han sido víctimas de la falsificación de sus documentos oficiales, que posteriormente son utilizados para cometer algún fraude, contratar irregularmente servicios, realizar compras, adquirir bienes, realizar retiros de efectivo u obtener créditos. Es importante que veamos el ritmo abrumador de crecimiento de este delito. De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, durante el año 2015 se registraron poco más de 60,000 casos de robo de identidad,
Hablando monetariamente, el monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, el 19% más de lo reclamado en el año 2014. Para 2016, por lo menos 5.376.000 usuarios de la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra mayor en 33.6% con relación a la del año 2015. La iniciativa que presento en este momento busca tipificar la usurpación de identidad como un delito federal, que este delito pueda ser sancionado con rigor. Hoy cada entidad federativa sanciona el delito. Cada una lo hace de manera distinta e incluso hay casos donde no se tiene contemplado en los códigos penales locales. Lo que no debemos permitir es que esta actividad ilícita siga creciendo, fomentada por vacíos legales o por la falta de una adecuada persecución. Es común también que hoy los ministerios públicos locales se laven las manos porque los delitos se cometen en entidades distintas al del lugar de residencia de la víctima. Es común también que se dé carpetazo a las querellas interpuestas por la equivocada justificación de que los bancos, al ser instituciones de índole nacional, no pueden ser requeridas por las autoridades locales. Necesitamos poner un alto a esta discrecionalidad, darle soluciones a quienes han sido presas de este delito y dejar muy claro que no se pueden salir con la suya todos aquellos que roban identidad o usurpan la identidad de alguien más. Espero contar con el apoyo de más compañeros, senadoras y senadores para acompañar esta iniciativa de ley. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de radios comunitarias e indígenas. Con su venia, presidente. Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por la opinión de los gobiernos, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear es cómo nace y cómo se forma una opinión pública. Esta pregunta se la hacía Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, haciendo alusión a la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una opinión que se cree propia, la cual está alimentada por contenidos dirigidos especialmente a intervenir en la edificación de un criterio del cómo vemos al gobierno y su actuar. Dicha influencia es percibida diariamente con información engañosa, alianza de grandes medios de comunicación, bombardeos de spot y contenidos con intención de formar una opinión dirigida a los intereses de quienes tienen controlados los medios de comunicación de alcance masivo. Pero el mundo ha sufrido una transformación a la hora de llevar información a la población. En la última década, el imperio de las televisoras fue dominado por la dinámica de la hiperconectividad. Las nuevas tecnologías han abierto ventanas de oportunidad para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información. Lamentablemente, México siempre ha ido en contra de la dinámica, aun cuando la rebelión de los medios de comunicación alternativos están en su máximo auge. El gobierno mexicano llevó a cabo la reforma de telecomunicaciones. La oportunidad que se tenía de democratizar los medios de comunicación se esfumó.
los intereses de empresas que aglutinan gran parte de la audiencia hicieron imposible aterrizar las demandas para desaparecer esa concentración monopólica de los medios de comunicación. Dicha reforma estuvo muy lejos de representar un verdadero cambio y democratización. Por el contrario, significó un retroceso nacional donde se ignoraron los intereses de las audiencias. Ejemplo de ello son las radios comunitarias e indígenas, las cuales fueron sometidas al control presupuestal que puede traducirse en la imposición de contenidos. El público objetivo de las radios comunitarias e indígenas es muy distinto al de los medios de comunicación de uso comercial. Esas radios han emprendido la lucha para sobrevivir en un contexto de persecución política, falta de recursos económicos y un espectro radioeléctrico insuficiente. La trascendencia de las emisoras indígenas o comunitarias está sustentada en ser, para la mayoría de las comunidades, su único medio de información, haciendo de estas un servicio importante para la vida cotidiana de sus pobladores. En México, las radios comunitarias e indígenas están sujetas a un movimiento de reivindicación social de sectores vulnerables. Su misión está relacionada con el ejercicio de los derechos ciudadanos. Las radios indígenas de uso comunitario están destinadas a ser espacios que incentiven la recomposición del tejido social, la representación de diferentes identidades y el fortalecimiento de la democracia. Por tal razón, es necesario un apoyo directo para su desarrollo y consolidación. El uso del espacio público es esencial en el debate interno sobre los retos y formas de comprender la sociedad. Cuando el Estado no garantiza los espacios necesarios para el ejercicio de la comunicación social, es prácticamente imposible construir un país democrático con principios republicanos, tal y como lo dice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. Es además requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Las radios comunitarias e indígenas son pilares fundamentales para la promoción de la cultura. Actualmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 89, fracción séptima, que los entes públicos federales pueden asignar el 1% de sus presupuestos de comunicación social y ser ocupado por la radio de uso social. De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se ha otorgado 31 concesiones hasta el mes de marzo del 2017, de las cuales 15 concesiones son para uso social. Por primera vez, después de 3 años de haber sido aprobada la nueva ley, se les asignó el 1% del presupuesto de comunicación social y publicidad del ejercicio 2017 del mismo instituto. Este porcentaje correspondió a la paupérrima cantidad de 90,000 pesos, mismos que el Instituto Federal de Telecomunicación asignó a 15 concesiones de uso social para el año 2017. Representa una acción insuficiente que no sacará de los problemas económicos en los que se encuentran varias estaciones de radio comunitaria e indígena. Esto se agravará con el paso de los años, pues el incremento de concesiones de uso social irá en incremento y a la par demandará mayor presupuesto, lo que hace insostenible su subsistencia. Gracias a la ambigüedad de la ley para asegurar ese 1% a las radios comunitarias e indígenas, ninguna entidad pública, con excepción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha otorgado el porcentaje que corresponde a las concesiones de uso social. No podemos decir que no hay presupuesto cuando el gasto en comunicación del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016 fue de 8,500 millones de pesos, 9,444 veces más grande
que el otorgado a las concesiones de uso social para este año. El gasto excesivo y discrecional por parte de la Administración Pública Federal enmarca la desigualdad que se vive en el acceso a los medios necesarios para hacer uso del derecho humano a la información y la libre expresión. Son por estas razones que se propone reformar el artículo 89, fracción séptima de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de obligar a los entes públicos federales a destinar por lo menos el 5% de su presupuesto a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o comunitarios, lo que garantizará cada año solvencia económica para la subsistencia y desarrollo pleno. De aprobarse la presente iniciativa, el Estado cumplirá con el mandato constitucional de garantizar el goce de todos los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, así como lo estipulado en los tratados internacionales en los que México es parte, en relación al acceso de herramientas que permitan mantenernos informados con pleno uso de nuestra libre expresión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 16º transitorio del decreto, por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia política electoral, publicado el 10 de febrero de 2014 en materia de procedimiento para la designación del fiscal general de la República. Muchas gracias, presidente, señoras y señores senadores, senadoras. La presente iniciativa es una iniciativa que signan las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, encabezados por el diputado Francisco Martínez Neri, el diputado José Jesús Zambrano Grijalva, la diputada Cristina Gaitán Hernández, la diputada María Concepción Valdés, el diputado Juan Fernando Rubio, el diputado Francisco Javier Nava, la diputada Cristina García Bravo, la diputada Karen Hurtado, la diputada Evelyn Parra, el diputado Agustín Basabe, el diputado Omar Ortega y su servidora. ¿Por qué los diputados y diputadas determinan que esta iniciativa pase por el Senado de la República a partir de que nosotros lo hemos signado? Pues porque el proceso para resolver la materia de esta iniciativa está precisamente en el Senado de la República. ¿Qué pretende esta iniciativa? Pues reformar el tercer párrafo, adicionar un segundo párrafo y recorrer a que sea el que es segundo a tercer párrafo del artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, que fue publicada el 10 de febrero del 2014 y que en concreto tiene que ver con uno de los temas más importantes que debemos resolver en el Congreso permanente, pero Cámara de Origen, efectivamente el Senado de la República, sobre un asunto de gran relevancia para la sociedad mexicana, planteado por organizaciones no gubernamentales, especialistas de todas las tendencias, de todos los colores, que se han unificado para pedirle, para exigirle, para plantearle, y no es la primera iniciativa, por cierto, también de la sociedad civil, que le damos curso en este Senado de la República, que resuelva de una vez por todas, darle una definición clara y precisa respecto de la transparencia que tiene que tener, debemos asegurar, debe tener el proceso hacia la configuración de lo que tiene que ser la Fiscalía General de la República. Como todos y todas ustedes saben,
Este transitorio de la Constitución determina el pase automático en la medida en que se publique la Ley General de la Fiscalía General de la República, a quien hoy o en el momento de la publicación de esta ley ocupe la Procuraduría General de la República para constituirse en el Fiscal General de la República. Una figura que está enmarcada en una reforma estructural de gran calado, que México transita a la constitución de un sistema acusatorio con una gran cantidad de normas legales que ponen a México en esta ruta de tener una nueva doctrina de naturaleza penal, pero también, además de transitar a un sistema acusatorio, también la constitución de distintos entes que tienen que estar articulados de manera autónoma, las de la Procuración de Justicia, tanto a nivel de la Federación como de las 32 entidades federativas, que efectivamente cumplan con el presupuesto de plena autonomía, no solamente independencia, de plena autonomía de los poderes gubernamentales y particularmente la que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, plena autonomía del presidente de la República, de las y los secretarios y del gabinete amplio que tiene el poder federal, el Poder Ejecutivo Federal, y que necesariamente debe lograrse que con esta autonomía nadie escape de ninguna manera al visor que desde la Fiscalía, desde la Procuración de Justicia, en determinado caso tendrían que ser revisados conforme a la ley. No quiero enumerar la gran cantidad de asuntos relevantes, pero la iniciativa de las y de los compañeros diputados enmarcan de manera puntual su preocupación respecto a asuntos como el caso de Odebrecht, que también se señala la participación de distintos funcionarios o exfuncionarios que hoy pareciera pueden estar siendo protegidos con la impunidad precisamente derivada de la cercanía que no garantiza ni esta independencia ni esta autonomía por quien hoy ocupa la Procuraduría General de la República. Nos parece relevante, además de que seguimos reafirmando la importancia y urgencia de corregir ese transitorio de la Constitución, también por el clima que debemos garantizar en nuestro país, este clima de tranquilidad, de paz, no de estar permanentemente insistiéndole desde todas las voces, desde todas las formas a los ámbitos gubernamentales, incluyendo, por supuesto, el Congreso de la Unión y de manera particular el Senado de la República como Cámara de Origen, resuelva esto que nos exigen todas las organizaciones no gubernamentales. Seguramente tendremos que recibirlas mañana. Por cierto, señor presidente, seguramente usted tiene ya la solicitud o la tendrá en las próximas horas de esta comisión amplia de organizaciones, insisto, plurales, representativas desde distintos aspectos importantes de nuestra sociedad, que están exigiéndole al Senado de la República que resuelva ya no solamente la iniciativa que mandó el presidente Peña para corregir ese transitorio y quitar el pase automático hacia la constitución del Fiscal General de la República, sino también la revisión del artículo 102, apartado A. Es decir, debemos revisar para que demos las garantías desde la Constitución de que este proceso cumpla con el objeto de su creación y que, no repito, está enmarcado de manera debida, de manera fundamentada, docta, respecto de este tránsito que México ha emprendido desde el 2008, antes desde el 2005 con el sistema de justicia para adolescentes, hacia la constitución de un nuevo sistema de justicia penal y, por supuesto, la plena autonomía, la plena independencia de los órganos que están encargados de la Procuración de Justicia, de tal manera
que tienen ustedes, está en el diario de debates, también está en la Gaceta. Le voy a pedir al presidente que de manera puntual se escribe en el diario de debates la iniciativa de las y de los compañeros diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática, que nosotros acá desde el grupo parlamentario de el PRD en el Senado le damos curso para que entre a discusión con las iniciativas que ya están en la Comisión de Puntos Constitucionales. Termino pidiéndoles a las señoras senadoras, a los señores senadores, por supuesto, al señor senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Desde esta tribuna yo he referido comentarios, incluso respecto a mi opinión en otros procesos de dictaminación de la Constitución, gestados, articulados de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside mi amigo el senador Enrique Burgos. No tengo empacho de decirlo, pero también quisiera, senador, que necesitamos ponernos de acuerdo. Sabemos que usted ya tiene allí un borrador que ha estado construyendo para dictaminar la iniciativa del presidente Peña y nuestras iniciativas que distintas senadoras y senadores hemos planteado, y que hoy se suma esta iniciativa de las y de los diputados del PRD. De tal manera que es totalmente plausible ponernos de acuerdo para darle una buena noticia a las organizaciones que vendrán mañana con este propósito. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, y empecemos bien ya la discusión concreta de la Comisión de Puntos Constitucionales, resolviendo de manera favorable ese dictamen que sé que se está gestando en la comisión. Espero no haya impedimento por parte del gobierno para que no se logre esta iniciativa de reforma, se inicia el proceso de rectificación en el resto del Congreso permanente y se acalle las murmuraciones, los trascendidos respecto de que el PRI ha tomado la decisión de aprobar con una mayoría, puesto que es votación absoluta, la ley de la Fiscalía General de la República para ya garantizar así que el actual procurador se convierta en un fiscal general de la República. Termino. Se podrá tener, si se pretende semejante argucia, se podrá tener mayoría absoluta, no la mayoría calificada que ocupamos para la reforma en la Constitución. Pero ¿saben qué? Va a ser una votación, si se proponen hacer eso, va a ser totalmente ilegítima y va a ser señalada contundentemente desde distintos aspectos, ámbitos, esferas de la sociedad civil y de las expertas y expertos, y entonces además de los partidos que nos vamos a sumar a ese cometido. Prevengamos para que eso no pase y demos una respuesta contundente desde el Senado de la República de que ese trascendido simplemente es un rumor que no tiene fundamento. De ese tamaño es el reto. Gracias a todas y a todos ustedes por su atención. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Justicia y Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda. En una segunda ronda de iniciativas tiene el uso de la palabra la senadora Hilda Flores Escalera para presentar a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de igualdad de género. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la voz para presentar a ustedes esta iniciativa, la cual tiene por objeto reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Esta ley busca la participación activa y constante de las organizaciones basadas en el principio de coparticipación, una sinergia entre lo público y lo privado. Así, tenemos que la ley fomenta las diversas actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, como son la asistencia social, el apoyo a la alimentación popular, las cívicas, las de asistencia jurídica y las de promoción de la equidad de género, entre muchas otras. Aquí hago una pausa. El concepto de equidad es un principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Bajo la idea de equidad, se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada. Mientras que la igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos internacionales. La igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación. El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. Por lo anterior, propongo que se reforme el texto de la ley, específicamente en el artículo 5, fracción sexta, para que dentro del objeto de la ley se modifique y sean objeto de fomento aquellas organizaciones promotoras de la igualdad de género. La importancia, estimadas compañeras y compañeros, de utilizar un apropiado lenguaje es el fundamento de esta iniciativa. Un esfuerzo de armonización legislativa para el uso adecuado de los términos en materia de género. Agradezco mucho su atención y sobre todo su apoyo a la presente iniciativa. Muchas gracias, estimado presidente. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Primera. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de equipamiento con Internet en casillas electorales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Tiene ahora la palabra el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, reglamentaria de los artículos 76, fracción segunda, y 89, fracción 17ª constitucional, y reforma diversas disposiciones en la materia. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Mucho se ha hablado hace ya años en cuanto al cambio de régimen político en México. Mucha tinta ha corrido, mucha saliva se ha gastado. Esta es una propuesta que contempla justamente el qué hacer en caso de que haya un gobierno de coalición. En el largo camino recorrido desde la reforma constitucional en el año 1963, que incluyó la figura de diputados de partido, a la llamada apertura democrática, cuyo resultado fue las reformas constitucionales de 1977, que permitieron otorgar registro condicionado a la formación de nuevos partidos políticos, hasta la denominada reforma política, con múltiples reformas que han venido ensayándose desde 1996. La transición democrática mexicana ha tenido como eje de atención relevante la transformación del sistema electoral y de partidos, pero solo recientemente, en las reformas constitucionales del año 2014, que permite la reelección legislativa y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, es que se abre la posibilidad de cambio en el régimen de gobierno
que no por incipiente debe resultar menos significativo. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Destacan para este propósito las disposiciones relacionadas con las facultades tanto del Presidente de la República como del Congreso de la Unión para conformar un gobierno de coalición y específicamente la fracción 17 del artículo 89 que faculta al Presidente de la República a determinar en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. En la exposición de motivos para justificar la necesidad de esta reforma, se reconoce que, y cito, la pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad demuestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, concluye la cita. Tal consideración reconoce que la experiencia mexicana de transición democrática se sostiene significativamente en un largo camino de consolidación de la pluralidad política, social y cultural como rasgo categórico de la construcción de la democracia en México. Por esta razón, se consideró necesario un nuevo arreglo institucional del régimen presidencial que permita asumir la corresponsabilidad del gobierno y de la gobernabilidad del país en el contexto de un sistema pluripartidista. Es evidente que el país se enfrenta a una crisis que va más allá del régimen de gobierno. Vivimos una crisis del Estado mexicano, de efectos progresivos y cada vez más negativos: pobreza, descomposición social, desigualdad económica, inseguridad, corrupción extrema, narcotráfico, espionaje, entre muchos otros graves problemas que reflejan las fallas estructurales de la democracia que hasta hoy hemos construido. Un Estado débil, ineficaz e incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía. Nunca antes la desconfianza y el malestar social respecto de la élite política alcanzaron los niveles actuales. Nunca antes los ciudadanos estuvieron tan frustrados y enojados con el Poder Ejecutivo, que se percibe abusivo y fuera de control en los tres órdenes de gobierno, pues mantienen facultades y atribuciones excesivas, tanto de jure como de facto. La posibilidad de establecer un gobierno de coalición abre la oportunidad de redireccionar la trayectoria de crisis del Estado mexicano y buscar opciones no experimentadas hasta ahora en nuestro país. La reforma constitucional del 2014 es una reforma incipiente del régimen de gobierno que conlleva una gran potencialidad, ya que permite convenir de manera más plural un programa de gobierno y da corresponsabilidad a la gobernabilidad a través de un gabinete convenido de manera pluripartidista. Con esta posibilidad se abre la oportunidad de iniciar la superación de las limitaciones de las reformas iniciadas en 1996, las cuales dieron cauce a los supuestos de competencia partidaria, buen gobierno, gobernabilidad y participación ciudadana, mismas que facilitaron la alternancia en el poder a partir del año 2000, pero que no han cumplido con las expectativas de un cambio sustancial del sistema político y del régimen de gobierno, cambios necesarios para crear la fortaleza de un Estado democráticamente consolidado. La reforma vigente que otorga al titular del Poder Ejecutivo la decisión de conformar o no un gobierno de coalición mantiene el riesgo de preservar el verticalismo del sistema presidencial por la vía de un presidencialismo de coalición o un neopresidencialismo. Esta valoración se sostiene a considerar que la reforma establece que el gobierno de coalición solo será posible si el presidente lo decide, independientemente de la correlación de fuerzas resultante del proceso electoral. En el proceso de reflexión y debate de la citada reforma,
fue objetada la propuesta sensata de que el gobierno de coalición sería obligatorio cuando la votación del presidente electo estuviera por debajo del 40% del total. Existe una diferencia sustancial entre que el presidente electo decida si opta o no por dicha alternativa a que esté obligado a adoptarla cuando carezca de la confianza del 60% del electorado. Sobre todo, cuando es difícil, casi imposible, que en México cualquier candidato a la presidencia alcance más del 50% del electorado, como viene ocurriendo ya desde 1994. Que el presidente electo decida unilateralmente si considera conveniente un gobierno de coalición significa confiar en que, sin duda, el Ejecutivo asumirá una visión histórica y dejará de lado una visión patrimonialista del poder, que será sensato e invertirá en la democracia, apostando por el interés del Estado Nacional y no por los intereses de la clase política. Sin embargo, no se trata de confiar, sino de establecer las normas que trasciendan el voluntarismo unipersonal. El objetivo es claro. México demanda garantizar una sólida representatividad y gobernabilidad que predominen en el largo plazo, es decir, diseñar un régimen de gobierno que aporte poder real a los ciudadanos electores como solución al problema de mayorías divididas que enfrenta el presidencialismo en un contexto pluripartidista. Bajo estas consideraciones, la posibilidad de establecer un gobierno de coalición, así sea por decisión voluntaria del presidente de la República, es una oportunidad para iniciar otra etapa en la construcción democrática de nuestro país. La etapa que cierre el largo camino de transición que, iniciado con la apertura democrática y pasado por la alternancia, nos lleve al fin al rediseño del régimen de gobierno, la transformación del sistema político y la consolidación de un Estado democrático de derecho. Con fundamento en esa certeza, propongo a esta legislatura la iniciativa de ley que regula el gobierno de coalición en el entendido de que su contenido diseña normas que proyectan hasta donde es posible un cambio de régimen, reiterando el compromiso de pugnar por una reforma constitucional claramente diseñada en ese sentido. El decreto que pongo a su consideración tiene como cimiento sustantivo el proyecto de iniciativa elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a petición del Centro de Estudios de Derechos de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma que aparece publicada en el libro Estudio sobre el Sistema Presidencial Mexicano, coeditado por la Cámara de Diputados y ese instituto. De igual forma, doy cuenta que en la redacción de la misma hago eco de algunas aportaciones consideradas de las diversas iniciativas que abordan la materia en cuestión. Con ese sustento se proponen las siguientes aportaciones sustantivas: crear la jefatura de gabinete del gobierno de coalición, que hace las veces de jefe de gabinete. Se trata de la creación de una nueva institución que asumirá las facultades y las atribuciones relacionadas exclusivamente con la conducción del gobierno de coalición. Sus atribuciones son ser la instancia de coordinación, conducción y dirección del gobierno de coalición, encargada de conducir las relaciones de gobierno de coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales, convocar y coordinar al gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del programa de gobierno de coalición y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Es portavoz del gobierno de coalición y preside el gabinete por mandato y en ausencia del presidente de la República. Respecto de la potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del gabinete del gobierno de coalición, se indica que el presidente de la República designará al jefe de gabinete del gobierno de coalición y nombrará a los secretarios. El jefe de gabinete del gobierno de coalición entrará en funciones al momento de su designación. Los demás secretarios de Estado que integren el gabinete del gobierno de coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el presidente de la República como encargados de despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumpla
se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción segunda de la Constitución. También se establece que los subsecretarios y directores generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que corresponden al convenio de coalición. La estructura y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, eficiencia y eficacia. Se busca que en la definición de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal prevalezcan los criterios de profesionalización al servicio, el servicio civil de carrera y las capacidades y habilidades propias para asumir esas responsabilidades. Respecto del control y evaluación del gobierno de coalición, se establece la participación de la Cámara de Diputados, otorgándole la facultad de emitir el voto de desaprobación en relación con los integrantes del gabinete. Se establecen los plazos y los procedimientos para conformar el gobierno de coalición, su ratificación por el Senado de la República y las sustituciones en su caso. Se incluye a los presidentes nacionales de los partidos políticos coaligados en la firma del convenio de coalición y el programa de gobierno. Y por último, se establece la modalidad de inclusión o ajuste de los contenidos entre el programa del gobierno de coalición y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo al momento de constitución, ya fuese al inicio del mandato del Ejecutivo o en el ejercicio mismo. Es cuanto, señor presidente. Bueno, gracias. Muchas gracias, senador Sánchez. Túrnense las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de equipamiento con Internet en casillas electorales. Senador. Presidente. Muchísimas gracias, senador presidente. Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecerle a la senadora Andrea García, que anda repartiendo los huesos en el Senado, agradecerle que me dejó uno ahí en mi escaño. Déjenme comentarles algunas cosas sobre lo que pasó en la elección del Estado de México y lo que a su servidor le tocó vivir. Yo soy de Chiapas, ustedes lo saben, y yo la verdad que pensé que un proceso electoral en el Estado de México iba a ser completamente diferente al que se vive en mi estado, el más pobre, el que tiene menos vías de comunicación, en el que se han vivido recientemente, en 2015, en la elección local, uno de los peores fraudes electorales de la historia del estado, que terminó incluso con la remoción de los integrantes del órgano electoral local. Pero al llegar al Estado de México me di cuenta pues, que no había mucha diferencia. Déjenme darles algunos datos. En 2015, en Chiapas, hubo 721 secciones electorales con más de 70% de participación y más de 80% de votos a favor de un solo partido, lo que se conocía antes como una casilla zapato. La sección 318 de Copainalá, por ejemplo, tuvo 89% de los votos para el Partido Verde. La sección 154 de Bochil tuvo 73% de los votos para el Partido Verde. Bueno, incluso en Berriozábal, el 94% de los votos para el Partido Verde. Yo honestamente pensé que eso solo pasaba en Chiapas. Pero resulta que en el Edomex hubo 179 secciones con una participación ciudadana mayor al 60%, pero con una votación a favor del PRI mayor también del 60%, lo cual llama por lo menos a ver una anomalía electoral. ¿Qué tienen en común estas dos secciones? O estos dos grupos de conjuntos de secciones. Pues están en zonas rurales, están apartadas, es difícil llegar a ellas, pero hay una condición también que comparten estas secciones atípicas electoralmente en el Estado de México y en Chiapas. En ninguna de ellas hay acceso a Internet. Por eso es que estamos impulsando esta iniciativa llamada Sin Internet hay fraude.
¿De qué se trata? Son dos cosas muy simples y que creo que estamos en la posibilidad como nación de hacer la realidad en el 2018 y que va a generar certeza para todos los partidos políticos. Aquí no hay un asunto de que sea bueno para uno o malo para uno. Es casi, se puede decir así, cancha pareja para absolutamente todos. Dos cosas simplemente. Primero, que el INE fortalezca la capacidad institucional de los funcionarios de casilla, aquellos que van a ser insaculados, aquellos que le van a dar a la nación y a la democracia un domingo del próximo año para ir a contar los votos, a organizar la elección, los secretarios, el presidente, los suplentes, que los dote de una sola cosa: un teléfono móvil inteligente, un teléfono móvil con conexión a internet. Somos un país, el único del mundo, que repartió 10 millones de televisiones para hacer la transición digital terrestre. Repartimos 10 millones de televisiones y no podríamos dar 150,000 teléfonos celulares a todos y cada uno de los presidentes de las casillas el próximo año. No es un asunto presupuestal, ¿eh? Hubo lana para los 10 millones de televisiones, puede haber para los 154,000 funcionarios de casilla que harían muchísimo mejor su trabajo si tienen un dispositivo de internet al cual puedan empezar a sumar las votaciones, las incidencias, incluso los casos donde haya amenazas de fraude. Y lo otro, algo que tampoco escapa de las posibilidades de una gran nación del tamaño como la nuestra, la 9ª economía del mundo. Y es una cosa todavía más simple: que en cada casilla electoral haya una conexión a internet, porque de nada servirá que el funcionario tenga el día de la elección su teléfono inteligente con todos los dispositivos que necesita, los programas cargados para ir reportando la elección, si no tiene internet. ¿Cómo se logra eso? De verdad es que es relativamente fácil también. Hoy hay 100,000 puntos en todo el país, en escuelas, en bibliotecas, en parques, en plazas públicas, del programa México Conectado. Así lo acaban de reportar en el informe incluso. 100,000 puntos de conexión a internet gratuita. Ya está la capacidad instalada. Hay una cosa muy rara: cuando instalan casillas en poblaciones o secciones donde hay puntos de México Conectado, lo hacen en un lugar distinto, en una escuela sin internet. ¿Por qué no hacerlo en la escuela que el Estado mexicano ya dotó de internet? Me parece que o hay un error muy grave o hay una intencionalidad muy clara de buscar que la oscuridad que se representa hoy en día no tener internet siga ocurriendo en las elecciones. Aún más, todos ustedes, como integrantes de partidos políticos o incluso como independientes, van a tener representación electoral el día de la elección. ¿No les parece que sus representantes de casilla o sus representantes generales harían mejor su trabajo si tienen la posibilidad de conectarse a internet? Le facilitaríamos las cosas también a los observadores electorales, a los nacionales y a los extranjeros. Le facilitaríamos las cosas a la prensa, que muchas veces tiene que levantar sus notas y salir corriendo para poder buscar un sitio de internet para empezar a hacer sus transmisiones. Todos ganan si en las elecciones hay internet. Yo estoy convencido de verdad que sin internet hay fraude, porque estas correlaciones atípicas en las que casilla zapato, que es una de las especies en extinción que hemos logrado revivir, ocurran en lugares donde no hay internet, no puede ser producto de la casualidad. Y les puede pasar a todos, ¿eh? No es un asunto de unos o de otros. Nos conviene tener internet. Tenemos la capacidad instalada para hacerlo. Tenemos la capacidad económica para hacerlo. Ya el INE tomó una buena decisión. No van a hacer su edificio de 1,000 millones de pesos. Esos recursos, que son vastos, los podrían utilizar para 150,000 aparatos para los funcionarios de casilla, no para los partidos, para los funcionarios. Esa gente hace su trabajo de manera patriótica, cívica, con una enorme responsabilidad. Démosles las herramientas para que lo hagan bien, démosles las herramientas para que puedan entonces de verdad defender la democracia, que es para lo que van a estar ahí el próximo 1 de julio.
Creo que es una iniciativa que podría además reorientar no solamente los recursos del INE, sino la forma como está gastando su dinero y su presupuesto el instituto. Le daría certeza, confianza y seguridad de los resultados a todos si tenemos la forma de ver desde antes qué está pasando, no solamente en las casillas donde muchos de nosotros vamos a ir a votar, que están conectadas en centros urbanos, en lugares que no van a tener problemas seguramente. No son esas a las que queremos cubrir, son las de las sierras, son las de las rancherías, son las de los ejidos, son de los lugares donde hay crimen organizado. A esas son las de las que queremos ayudar. No creo que haya aquí nadie que no quiera ayudar a la democracia. Esto ayuda a la democracia. Está comprobado en el mundo que en el momento en el que hay involucramiento del Internet en los procesos electorales, estos mejoran cualitativamente. Creo que es hora de hacerlo y de dejar de que las cosas que podemos hacer como nación las dejemos al último como algo que no es importante. Les agradezco mucho su atención a todos. Gracias. Muchas gracias, senador Zoe Robledo. Túrnese en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de prisión preventiva justificada. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Ustedes, en las entidades federativas que representan, se han de haber percatado de la ola delictiva que, sin excepción, se expande por el territorio nacional. Académicos, procuradores de justicia y fiscales, así como algunos servidores públicos de elección popular, todos por igual, atribuyen la inseguridad a los juicios orales. Desde un punto de vista neutral, el súbito incremento delictivo se debe más bien a la inadecuada aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toca entonces al Senado, instancia donde se deposita el Pacto Federal, tomar medidas legislativas para contener la delincuencia, revertir el incremento criminal y sentar las bases para retomar la paz y la tranquilidad en el corto plazo. Todos sabemos que la delincuencia se nutre principalmente de los sujetos que se dedican al robo de baja cuantía. Por las noticias que tenemos, nos enteramos de sujetos que son detenidos, que cuentan con numerosos ingresos a los cuerpos de policía y que casi de inmediato recuperan su libertad. Estos sujetos, a los cuales la criminología bautizó como delincuentes habituales, son los que están multiplicando los ilícitos y que, aunados a la lucha entre los grandes grupos de la delincuencia, nos han colocado en una situación de notoria inseguridad. Cuando un delincuente contumaz, a pesar de haber sido detenido en flagrancia, regresa de inmediato a las calles, entonces se disloca el Estado de Derecho. Las víctimas y la comunidad entera no ven sentido alguno en la presentación de denuncias. La ley y las instituciones encargadas de aplicarlas se desgastan, pierden credibilidad. Y lo que es peor, comienzan a proliferar acciones de justicia por propia mano, cuantiosos linchamientos a los cuales tenemos acceso a través de las redes sociales. Docenas de personas, cientos de personas con un modo honesto de vida se encuentran en prisión por haber defendido su hogar o su negocio frente a este tipo de malhechores que se dedican al robo de manera habitual. En algunas entidades de la República, en un esfuerzo desesperado por contener esta ola delictiva, se han expedido decretos que extienden la legítima defensa al solo hecho de repeler a un intruso en la morada.
En Baja California, estado que me honro en representar en esta Cámara, se han registrado aumentos hasta del 70% en robos violentos, del 40% en secuestros y se registra un número de homicidios nunca antes visto, 1,050 homicidios solo en lo que va de este 2017 en Baja California. En Tijuana, los asaltos han llegado inclusive a zonas que hasta hace poco se consideraban resguardadas. Un factor determinante para la inseguridad radica en que la prisión preventiva justificada ha quedado en letra muerta. El artículo 19 de la Constitución General de la República establece en su párrafo segundo que los jueces podrán decretar la prisión preventiva de los imputados que representen un riesgo para la víctima o el ofendido, los testigos y, lo más importante, que representen un riesgo para la sociedad. También este artículo constitucional establece que se deberá poner tras las rejas a los imputados que se encuentren sujetos a otro proceso o hayan recibido una condena, en ambos casos, por delito doloso. ¿En cuántas ocasiones las Procuradurías de Justicia o las Fiscalías Generales de los Estados y la misma PGR, pregunto, han pedido para proteger a la sociedad la prisión preventiva justificada? Casi, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que en ningún caso. La parálisis en las instituciones de procuración de justicia se debe a que la prisión preventiva justificada, elevada a rango constitucional, no se proyecta adecuadamente en la ley secundaria. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, como del Fuero Común, la dejan de lado, como si no existiera. Por ello, propongo un paquete de reformas y adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de facilitar a los fiscales el ejercicio de la facultad que les permita llevar a prisión a los miles de delincuentes que se dedican al robo a casa habitación, a transeúntes y a establecimientos. Se trata de levantar una barrera a los grupos criminales para que dejen de reclutar halcones y sicarios entre los delincuentes habituales. El Código Nacional limita al Ministerio Público, ya que solo se puede tomar como base para pedir la prisión preventiva justificada las circunstancias del hecho punible por el que haya sido detenido el imputado. Esto implica que el imputado haya llevado a cabo acciones o dirigido amenazas concretas a la víctima de causarle un daño futuro, lo cual es muy difícil de probar, pues en la dinámica de un robo que dura 2 o 3 minutos y en ocasiones unos cuantos segundos, este tipo de delincuentes se concentran más en obtener el botín y, una vez sometido a la víctima, y no pierden minutos valiosos para ellos en buscar causar zozobra en los sujetos pasivos. En pocas palabras, se requiere dar mayor oportunidad en un esquema razonable para que el Ministerio Público pueda aportar pruebas sobre el riesgo que los imputados representan para la sociedad. Por ello, y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, propongo que se cuente con una red de informática judicial. Esta red permitiría a los juzgados penales federales y del Fuero Común conocer si la persona que se presenta a su disposición se encuentra sujeta a procesos penales previos o ha sido condenado por delitos dolosos. Bastaría el reporte de la red judicial para poner en prisión preventiva al imputado, aun cuando el delito por el que se le acuse no amerite prisión preventiva oficiosa. En atención a que muchos lugares todavía no cuentan con recursos electrónicos, se establece en esta iniciativa que el juez deberá solicitar al Ministerio Público le informe si al menos
en la Procuraduría de Justicia o Fiscalía General que esté ejerciendo acción penal se cuenta con registros de juicios o condenas previas por delitos dolosos. Propongo también que el Ministerio Público adjunte al pliego consignatorio un reporte de las infracciones a bandos de policía y buen gobierno, así como carpetas de investigación en contra del imputado, las cuales serán el detonante para que se practiquen al sujeto 3 periciales para dilucidar si representa un riesgo para la sociedad. Los voy a enumerar. 1. En materia de psicología, para verificar la falta de control de impulsos que lo hacen propenso a delinquir. Otro, en materia de criminología, para determinar si el ambiente en que se desenvuelve el imputado constituye un incentivo permanente para que lleve a cabo conductas antisociales. Y un tercero, de criminalística, para verificar si con base en el modus operandi del hecho por el que ha sido consignado se pueda identificar un grado de sofisticación que resulte indicativo de una experiencia acumulada en la comisión de delitos. Pido a mis compañeros senadores su respaldo para analizar estas iniciativas. No dejemos que una gran reforma que nos ha permitido el acceso a los derechos humanos de reciente generación, no permitamos que esto se siga descomponiendo y que en vez de poner por encima de todo y delante de todo el derecho de la persona, estos criminales utilicen estos derechos para castigar a nuestra maltrecha sociedad. Muchas gracias, es la cuenta. Muchas gracias, señor senador Blázquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Compañeras y compañeros senadores, les informo que a solicitud de los grupos parlamentarios, la mesa directiva acordó emitir un pronunciamiento referido a la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia en los Estados Unidos de América. Antes de la lectura del pronunciamiento, abriremos una ronda de intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios en orden decreciente. Concluidas las intervenciones, daré lectura al pronunciamiento y lo pondremos a su consideración en votación económica. En consecuencia, tiene la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Oye, me gustó lo que planteó. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores de la República. Bueno, pues el día de hoy recibimos esta noticia que verdaderamente es una mala noticia, la cual lamentamos en nuestro partido, el Revolucionario Institucional. La acción diferida para los llegados en la infancia, los famosos DACA, o también conocidos como Dreamers, por sus siglas en inglés, fue anunciada el 15 de junio del año 2012 por el presidente Barack Obama, para evitar que cientos de jóvenes, miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueran deportados por el Departamento de Seguridad Interna. Y a partir de esa fecha y mediante procesos individuales, miles de menores han logrado la ampliación de este programa hasta por 3 años para tener esa permanencia en Estados Unidos. Se estima que desde el año 2012 más de 600,000 jóvenes mexicanos han sido beneficiados con este programa. Exactamente a 5 años de haberse creado el programa DACA y bajo la administración del presidente Trump, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó en su página web de este programa que estaría vigente el programa, es decir, que permanecería activo y sin cambios. De pronto, el día de hoy, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció el fin del programa DACA. Lamentamos esta decisión por la incertidumbre y temor que implica en los jóvenes. Estos no decidieron ser trasladados a otros países que no fuera el suyo y que por lo tanto no son culpables de ninguna falta ni delito.
Por eso, ante esta realidad, y sabiendo que el presidente Trump solicitó al Congreso de los Estados Unidos que legisle en torno al futuro de estos jóvenes, nos pronunciamos porque la Secretaría de Relaciones Exteriores intensifique la labor informativa y de protección que lleva a cabo a través de la red consular en Estados Unidos. Exhortamos también a las autoridades mexicanas a redoblar los esfuerzos para atender en forma expedita a todos los jóvenes que permanecerán en una indefinición migratoria en Estados Unidos y que pueden ser sujetos a deportación y a repatriación voluntaria, y aquellos que retornen a sí mismo al país para ser apoyados de forma voluntaria, como ya lo dije, con programas de créditos para jóvenes, incorporándolos al sistema educativo sin dilación, pero además que se les validen sus estudios. También es necesario diseñar bolsas especiales de trabajo para los jóvenes Dreamers y facilitar su acceso al sistema de salud. Sin embargo, también debemos de reconocer las tareas de sensibilización que ha hecho la embajada nuestra en Estados Unidos. Y bueno, para aumentar las capacidades, el talento y las aportaciones de todos estos jóvenes, que se les ha dado una serie de inducción y han sido atendidos personalmente por nuestros consulados. Pero también para que estos sean reconocidos por todas las instancias de Estados Unidos a nivel local y federal. Hacemos entonces un llamado también a los legisladores de Estados Unidos para que a partir de hoy, que regresan, por cierto, de su receso legislativo, privilegien este tema y trabajen en beneficio de este grupo de jóvenes que tanto ha apoyado la economía y la sociedad estadounidense. Recordemos que el Departamento de Seguridad Interna, es decir, el Homeland Security, emitió una declaración el día de hoy, 5 de septiembre, y dice así: juzgará de manera individual, caso por caso, las solicitudes ingresadas para obtener una autorización de empleo. También este departamento rechazará todas las solicitudes iniciadas de DACA y solicitudes asociadas para los documentos de autorización de empleo presentados después de la fecha de este memorándum del día de hoy, 5 de septiembre. Se adjudicará individualmente, caso por caso, a solicitudes asociadas a documentos de autorización de empleo de beneficios. Se rechazará todas las solicitudes de revocación de DACA y las solicitudes asociadas para los documentos de autorización de empleo presentados fuera de los parámetros específicos anteriormente. Ustedes pueden ver esta declaratoria en la página de Homeland Security, vale la pena verla para darle seguimiento a este tema. Es cuanto, y esperemos verdaderamente que nuestros colegas legisladores en Estados Unidos puedan actuar en consecuencia, con justicia, por todos estos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marcela Guerra. Se concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Usted considere, senadora. Gracias, senador. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores, 690,000 jóvenes mexicanos que se encuentran hoy estudiando en los Estados Unidos, de los cuales el 97% no solo estudia, también trabaja. El 5% de estos 690,000 jóvenes mexicanos en Estados Unidos ya emprendieron su propio negocio. Y hoy el racista, xenófobo y cruel Donald Trump ha decidido terminar con los sueños de estos 690,000 jóvenes mexicanos que se veían beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. El único pecado de estos 690,000 jóvenes mexicanos es que sus padres decidieron llevarlos a los Estados Unidos cuando ellos aún eran muy pequeños. La mayoría no conoce más patria que los Estados Unidos. Muchos ni siquiera hablan nuestro idioma. Sin embargo, en los próximos meses, muchos de ellos pueden enfrentar una deportación. Es decir, no solamente Donald Trump termina con las posibilidades de estudiar, de trabajar o de crear algún negocio, sino que también puede regresarlos a una realidad
que difícilmente puede darles las mismas oportunidades. Esta decisión no solamente es cruel y discriminatoria, sino que también evidencia que Donald Trump no solamente es un mal presidente para nuestra región, es un mal presidente para el mundo, pero sobre todo es un mal presidente para los Estados Unidos. Con esta decisión, Donald Trump termina con el posible crecimiento de 433.4 mil millones de dólares en el PIB estadounidense por los próximos 10 años. Hace apenas algunos meses, Donald Trump reconocía a estos jóvenes, reconocía su talento, su entrega y sobre todo la capacidad que han demostrado en estos años bajo el programa DACA creado por el presidente Barack Obama. Para nosotros hoy nos tocan distintas tareas. Por supuesto, en primer lugar, condenar y reclamar que nuestros jóvenes no pueden ser utilizados como piñata electoral del xenófobo Donald Trump. Trump ha utilizado a nuestro país como piñata electoral. Nos ha llamado criminales y violadores. Nos amenaza día tras día con terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Habla de muros y que nosotros lo pagaremos. Y con esa retórica apela a su electorado. El electorado que aplaude el racismo, la xenofobia y el aislacionismo. Justamente tres de las premisas que hoy el planeta, si quiere vivir en paz, no puede permitirse. Es inaceptable que en el contexto que hoy estamos viviendo, hoy el último día de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hoy sea Donald Trump quien una vez más ataca a los mexicanos y en este caso a aquellos más vulnerables. Por ello, es indispensable, primero, que nosotros como senadores y senadoras de la República tengamos la mirada siempre clara en la protección de los más vulnerables, que levantemos la voz en la defensa de sus derechos humanos, que unamos nuestras manos y vayamos más allá de las diferencias y colores partidistas en la defensa de estos 690,000 jóvenes que requieren urgentemente del apoyo del Estado mexicano. En segundo lugar, es muy importante que apostemos por la diplomacia parlamentaria, que hagamos un trabajo arduo y a conciencia con nuestros pares en los Estados Unidos y el cabildeo de la manera más respetuosa, pero también urgente y responsable, en favor de una verdadera reforma migratoria. No se pueden politizar los derechos humanos como hoy pretende hacerlo Donald Trump. En tercer lugar, también es muy importante hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se refuerce la protección consular. Es indispensable que hoy esté todo el personal de nuestros consulados atento y decididos a la defensa de nuestros connacionales, en una promoción activa, donde conozcan sus derechos, donde los puedan ejercer y donde también de una forma más activa puedan involucrarse en sus comunidades. En cuarto lugar, también resulta muy importante que la Secretaría de Gobernación, que ya cuenta con el programa Somos Mexicanos, pueda destinarles más recursos para una oportuna atención ante el posible incremento en los flujos de deportaciones. Y por supuesto, asegurar su plena integración y desarrollo en nuestro país. Quinto, hace apenas algunos meses votamos en este Senado de la República una reforma en materia educativa para buscar la correcta inserción de nuestros jóvenes que pudieran ser deportados. Hoy es el momento más importante para que la Secretaría de Educación Pública implemente esta reforma y por ello hacemos un llamado, sí muy respetuoso, pero también urgente. Y sexto, las políticas de repatriación no se pueden implementar únicamente en los albergues de la sociedad civil en la frontera. Necesitamos que los estados y los municipios cuenten realmente con políticas de acogida, políticas que le ayuden a estos jóvenes que muchos no han vivido en nuestro país a poder encontrar una casa, un empleo, una escuela. Parece que Donald Trump no se ha dado cuenta que decidió expulsar a los futuros cerebros de Estados Unidos.
expulsa a 690,000 jóvenes mexicanos, preparados, trabajadores, innovadores, emprendedores. Por favor, seamos capaces en México no solo de abrirles la puerta, sino también de aprovechar su talento, su compromiso y su honestidad, que Trump no está aprovechando y que bien nos hacen falta en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Cuevas. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. ¿No? Muy bien. ¿Qué anda, senador? Discutiendo con Diomedes, es que quiere hablar y le dije que no. Muchas gracias, compañeras, senadoras, compañeros senadores. Sin duda que el debate que hoy nos congrega es fundamental para el país. Por eso, en nombre del grupo parlamentario del PT Morena en este Senado, quiero exponer lo siguiente. El debate, compañeras y compañeros, el debate no son los migrantes, el debate es la humanidad. El golpe de Trump es contra el corazón de la humanidad, porque preocupa de verdad el nivel de insensibilidad y cobardía al que ha llegado el gobierno de los Estados Unidos. Porque esta no es solo una medida administrativa, esta es una medida humanitaria y no ataca a los migrantes indocumentados.